Muy bien, amigos de Euforia, pues hoy tenemos una invitada banda que definitivamente es de esas agrupaciones míticas del heavy, del metal, del rock, que cuando en los 80s todavía se le notaba o se percibía algo de segregación, ¿no? A toda la gente que utilizaba su camiseta negra o dejaba crecer su cabello de algún arquetipo rock and rollero, pues no sé, tenía como una disyuntiva muy complicada porque parecía que eran rebeldes sin causa, pero la parte comercial no los aceptaba con gran facilidad, pero por encima de todo esto había muy buena música. Y la banda que tenemos el día de hoy pues sí que le ha dado, como diría aquel álbum, larga vida al rock and roll, porque hasta la fecha siguen haciendo conciertos, siguen llenando escenarios, siguen haciendo historia, porque lo que sigue después de haber hecho un legado tan importante desde los 80s pues es seguir haciendo historia. Y pues con nosotros está Barón Rojo. Un aplauso por favor, Barón Rojo, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Estamos con Armando, Carlos y Ángel, los Castro. Castro, pero de España, no de Cuba. Oh, sí, exacto. Los Castro están aquí y pues también está con nosotros Ángel Arias. Perfecto, pues Barón Rojo es una de esas agrupaciones que obviamente con botas sucias, ¿no? Inició esta historia y que cuando iniciaron, pues era una época en la cual venía un auge bastante grande del rock and roll. Y bueno, pasaban los Beatles, pasaban los Rolling Stones, pero ustedes en España empezaron a hacer culto con un sonido un poco más agresivo. Bienvenidos. Y cómo se sienten de seguir haciendo rock a esta instancia del partido cuando fueron de los iniciadores en Iberoamérica del heavy metal, ¿no? Pues básicamente nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos de poder seguir haciendo lo mismo. Y claro, nos sentimos también más viejos porque han pasado bastantes años desde aquello. Pero precisamente ahí está, creo, la clave de haber podido mantenerse durante todos estos años sin haber cambiado básicamente lo que era nuestra forma de entender la música, que es esta, que es el sentimiento que trae consigo el rock and roll y que tanta gente lo ha compartido con nosotros durante tantos años. Y que esperamos, por lo menos, mientras la salud nos lo permita, lo siga manteniendo y poder hacer muchos conciertos y poder dando, de alguna manera, transmitiendo felicidad a la gente, que el rock and roll, en el fondo es eso, es una expresión de ya, que tiene ya muchos años, pero que básicamente transmite felicidad. Muy bien, estamos con Barón Rojo y bueno, hay muchas preguntas que me nacen alrededor de cómo ha fortalecido o cómo ha cambiado, ¿no? el rock, ¿no? Porque el rock cada vez se ha fusionado y se ha transformado de una manera muy natural, ¿no? A la hora de hablar de sonidos. Pero cuando ustedes en los 80s, yo tuve la oportunidad de ver un documento que es una película, ¿no? En la cual hablan de toda esa transformación acerca de ustedes. Pero también hay un señalamiento que quiero hacer en una presentación en el Frontón en Atocha. Atocha, sí. En donde ustedes iban llegando al venue y no podían creer que tanta gente iba a verlos ese día. Sí, eso ocurrió justo en el 1981, cuando sacamos el primer disco, Larga Vida al Rock and Roll. Y se llamaba exactamente Frontón Madrid. No estaba exactamente... Estaba cerca de Atocha, sí, pero no era exactamente justo Atocha. Y sí fue sorpresivo para nosotros porque no esperábamos esa enorme afluencia de público a la primera presentación que hacíamos en Madrid. Y fue... De hecho, tuvimos que hacer 2 días, al principio se iba a hacer 1. Hicimos 2 actuaciones seguidas. En el Frontón Madrid ya no existe, se derrulló. No fue culpa nuestra, nosotros lo derruimos. Y era un local para unas 3.000 personas y se llenó los 2 días. Pero fue bastante sorprendente y aquello es lo que nos hizo dar cuenta que el grupo, bueno, parecía que empezaba con buen pie, que aquello podía tener una larga vida y una larga trayectoria y una repercusión como luego afortunadamente la tuvo. Entonces, sí es un recuerdo principalmente para mí, no sé, me acuerdo, la tengo grabada la imagen, ¿no? Desde la puertecita del camerino, ver cómo entraba la gente en oleadas en la sala, me dejó bastante, no sé, bastante sobrecogido. Yo era uno de ellos, de los que entraba, además. ¿Perdón? Que yo era uno de los que entraba, además. Okay. Sí. Yo asistía a ese concierto, la primera vez que veía a Barón Rojo en mi vida.
O sea, tú Tenía eras yo fan antes de ser parte de la agrupación. 17 años tenía yo, 17 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo la gente, tú que eras un fan, cómo la gente se enteró o cómo la gente ya escuchaba la música de Barón Rojo? Hombre, fue impactante. De todas maneras, Armando y Carlos tenían ya una larga trayectoria antes de Barón Rojo, pero el primer disco fue un disco que en España no había ningún grupo que hubiera sacado un material de esa calidad, ¿vale? Comparándolo incluso a nivel con bandas europeas o con bandas a nivel mundial, ¿vale? Con una calidad de rock y heavy metal a la cual no estábamos acostumbrados en ese país, ¿no? Entonces fue como muy impactante, ¿no? Una música muy fuerte, con unas letras muy directas, pero muy bien escritas. Fue grandes músicos, los cuatro. Fue impactante en España, bueno, ahí a nivel mundial fue muy sorprendente, ¿no? ¿Les molesta si los presento como una legendaria banda? No, de hecho, pues según va pasando el tiempo, una de las cosas que te van quedando es que cada vez eres más leyenda. ¡Viviente! Puede llegar un momento que ya sea solo leyenda, Ajá. pero de momento, afortunadamente, podemos compartir ambas sensaciones. Es leyenda viva o... Sí, la verdad es que mucha gente nos ve así. Son 37 años ya con la banda, más, como dice Ángel, lo que llevábamos ya recorrido dentro del campo del rock, que llevamos pues casi 7 o 8 años más en bandas de rock. O sea que, en fin, es un orgullo que la gente te vea así y lo único que también sientes una responsabilidad de que tienes que seguir ahí y no defraudando a toda la gente que todavía te sigue siguiendo al cabo de 37 años de carrera. Estamos con Barón Rojo y conociendo de su historia hay algo que me impacta bastante, ¿no? Y es la primera vez que ustedes se encuentran con un estudio en Londres. Y es que cuando uno va a grabar a Londres, pues es el nacimiento del rock and roll. Yo siempre he dicho, y estoy en Estados Unidos, que el rock nace en Londres, ¿no? Que allá definitivamente se forja un lecho y un calor en los estudios que creo que no es comparable a ningún estudio en el mundo, ¿no? Creo que allá todavía se puede fumar en el estudio o tomarse un café dentro del estudio. En Estados Unidos se cierra el estudio y no puede pasar un mosquito porque si no hay que volver a hacer la toma. Entonces pasa algo muy especial. ¿Cómo fue para ustedes grabar en el mismo estudio donde tuvo la oportunidad de grabar Jimi Hendrix, donde estuvo Iron Maiden y forjar ahí las canciones que hicieron mítica a Barón Rojo? Bueno, fue un orgullo, realmente una sensación muy agradable de estar en un sitio que había sido escenario de tantísimos momentos importantes en lo que era la historia del rock, como lo entendemos nosotros de aquella época, lo que era el hard rock en sí, de bandas míticas, como tú lo has dicho muy bien, Jimi Hendrix. Creo que en ese estudio se había grabado el Hey Joe, lo cual, bueno, pues también es todo... Era todo un feeling general que se creaba en el estudio, además acompañado por gente muy competente que nos ayudó a hacer el disco. Y nosotros veníamos de España, que realmente tenía buenos estudios también, pero lo que fallaba era la mentalidad. La manera de grabar era con otro feeling, por decirlo así. Entonces, estar allí donde todo era más libre, más creativo. Y luego también estuvo también en el estudio ayudándonos Bruce Dickinson, que entonces acaba de entrar en Iron Maiden, y gente así que la verdad es que nosotros allí estábamos como flotando, ¿no?, en el aire, que no nos lo creíamos mucho. Pero que nadie piense que era un estudio de estos No, super era ultra moderno. Era una cosa muy casera, de andar por casa. ¿Cómo llegan Era a ese estudio? de Ian Gillan, era ¿Cómo? otra cosa también que... O sea, lo importante era el ambiente que tenía el estudio, pero no que fuera un super estudio de última hornada con los últimos adelantos. O sea, no, fuera bastante, en fin, como para salir del paso un poco. No te creas que ni los materiales, ni la mesa de mezclas, ni los aparatos electrónicos eran de última generación ni cosas de esas. Era un estudio que lo mejor que tenía era el ambiente que se respiraba allí. El ambiente histórico, de que estabas dentro de locales que formaban parte ya de la historia del rock, ¿no? Y eso era lo que más te hacía sentirte, no sé, bien. Y también una responsabilidad, ¿no? De que joder,
no puedes estar a menos altura de que todos esos grandes que han estado ahí. Que había estado, también Rainbow grabó un disco allí, el Long Live Rock and Roll, está grabado allí también, o sea. Es una muy buena forma de también iniciar un camino en el cual, pues también el sonido era importante. ¿Ustedes sonaban a sus influencias o ustedes cómo empezaron a forjar el sonido de Barón Rojo a nivel de sus fans? Nosotros sonábamos como podíamos, pero por lo menos las ideas las teníamos claras de lo que queríamos conseguir. Lo que pasa es que, bueno, dentro de los materiales y lo que tenías, pues ibas enfocándolo hacia lo que tú querías conseguir. Hoy en día es más fácil, hoy en día la tecnología es fabulosa y todo se consigue mejor. Pero entonces había que trabajárselo para poder conseguir esos sonidos y ese feeling especial que tú querías transmitir cuando tocabas la guitarra. Y se conseguía, bueno, de una manera más laboriosa, pero al final se conseguía, si quieres, casi mejor que hoy en día. Estamos con Barón Rojo. Nosotros Cuéntame. nos mirábamos en el espejo de las grandes bandas internacionales, que eran los que nosotros nos queríamos parecer, y sonar lo más parecido posible a ellos. Entonces, que era un poco, a lo mejor, Barón Rojo, junto a Ángel, también ha estado en bandas que cultivan mucho ese tipo de rock, pero en España no es el tipo de rock que más se cultiva. Hay también otras maneras de entenderlo más a la española, pero nosotros siempre hemos buscado ser el reflejo de las grandes bandas internacionales, pero bueno, dentro de lo que podía ser a escala de nuestro país y cantando en español, que era un poco la gran innovación que podías en aquel momento. Entonces intentamos siempre sonar, pues sí, parecido a como sonaba Rainbow o AC/DC o Led Zeppelin. Lo que pasa es que luego ya, bueno, digerías todo eso y te salía algo que se podía recordar a esos grupos, pero que tenía tu propia personalidad también. Y yo creo que así es como se forjó un poquito el sonido de Barón Rojo, ¿no? Barón Rojo está con nosotros aquí en Euphoria Music. Nos encanta tenerlos, hablar un poco con ustedes. Creo que la primera vez que escuché de ustedes, les voy a ser muy honesto, fue con la canción Hijos de Caín. Y que fue, me acuerdo tanto que pues la sonábamos en un programa después de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿no? Donde hacíamos un programa especializado del rock duro en Colombia. Pero hay algo que me atenta, ¿no? Y es, ustedes empiezan a hacer música también en la época donde el rockero era visto como un bicho raro, ¿no? Verdad. Muy bien visto no estábamos, ¿no? ¿Cómo empezar a ir contra la corriente en esa época, la mentalidad? Yo supongo que esto habrá pasado a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que por el aspecto, a lo mejor, o por... pues bueno, pues quizás no haya sido... o no hayamos estado tan bien vistos en una primera época, ¿no? Ahora es algo totalmente normal, ¿no? Cada uno va como quiere, hay muchas tribus urbanas, ¿no? Como se suele decir, pero hace años, pues bueno, llevar una estética, el pelo largo, tal, costaba, ¿no? Y bueno, en España también es verdad que cuando todo esto empezó a eclosionar, llevábamos poco tiempo, ¿no? en democracia y tal, veníamos de una época un poco dura y bueno, pues a la gente más mayor le sorprendía mucho, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? Si tú lo llevas dentro y lo sientes así, pues así es como te identificas y como te expresas, tanto en lo visual como en lo musical, como en lo espiritual, como en todo. Muy bien. Bueno, yo veo a los Rolling Stones y me parece una hazaña, ¿no? De que hoy en día todavía giren con el mismo entusiasmo, ¿no? Como si estuvieran en sus primeros días, ¿no? Yo he visto a Rolling Stones 2 veces en mi vida y me parece impresionante ver a Mick Jagger corriéndose todo el escenario como si estuviera de 20, ¿no? Tiene su mérito. Tiene su mérito. Se mantiene en forma, ¿eh? Sí, no, y es algo que también, o sea, tener a Charlie, a Johnny Wood, o sea, a todos ahí mismo, está complicado, ¿no? Sé que ustedes han tenido que pasar por problemas con disqueras, de management, también internos, pero ¿cómo todavía estar haciendo giras después de todos estos huracanes de emociones y situaciones difíciles, ¿no? ¿Con qué entusiasmo? Bueno, no es que ya sea con entusiasmo, es que nosotros sobrevivimos gracias a que estamos haciendo giras. O sea, es un poco darle la vuelta al argumento. Nosotros necesitamos la carretera y los conciertos, o sea, para estar vivos, ¿no? No es que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para estar en carretera, sino que la carretera nos da energía a nosotros para seguir
en toda esta historia, porque el rock and roll es eso. No solo el rock and roll, otros estilos de música también dependen mucho de la carretera y de las giras. Es parte del show y el business y todas estas cosas. Y afortunadamente todavía podemos estar en carretera y haciendo giras y en un escenario, bueno, pues dando la talla todavía a un cierto nivel, ¿no? Eso hay que agradecerlo, pero no es que nos cueste un esfuerzo estar en gira. Lo que queremos, y estamos dándole al manager siempre, oye, queremos más trabajo y más giras. Y no queremos que nos lo dosifique, sino tener la agenda llena de actuaciones, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Muy bien. Estamos con Barón Rojo. ¿En qué momento de los 80s la banda hace un stop y piensan que de pronto no va a volver? No, nosotros eso no lo pensamos. A mediados de los 80 hubo un momento que fue un punto de inflexión muy grande en el grupo, que fue cuando quisimos cambiar de compañía de discos y se frustró esa operación, que era cambiar de un sello español que nos había editado, que era Chapa, que fue un sello también legendario también y que en su momento contribuyó muchísimo a que el rock español levantara cabeza, ¿no? Pero nosotros queríamos ya dar el salto internacional. Entonces teníamos un precontrato ya grabado con la EMI Odeón, que entonces era la multinacional quizá la más importante que había dentro del mundo del disco. O ya no es ni existe la EMI Odeón, la han absorbido. Está la Warner, está en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ese momento se nos frustró por culpa de un contrato y una cláusula y de que nosotros tampoco estuvimos todo lo espabilados que deberíamos haber estado. Perdimos la operación de cambiar de compañía de disco. Nos obligaron a quedarnos dentro del sello español otros tantos años y eso frustró bastante nuestras expectativas, nuestros deseos de internacionalizar el grupo, que era algo que queríamos desde los primeros momentos casi, ¿no? Lograr trabajar dentro de todo el contexto del mundo del rock, no solo dentro de España, ¿no? Entonces todo eso se nos frustró un poco a mediados de... No sé si te referías tú en la pregunta esa o pensabas en otra situación. No. Porque luego ya hubo otro momento que fue al final de los 80, en el 89, cuando dos de los miembros fundadores del grupo se fueron, decidieron irse. Y ahí también fue otro momento de crisis dentro del grupo, que lo resolvimos, bueno, pues Carlos y yo, después de mucho pensarlo y dimes, diretes, comeduras de carro y de todo, pues al final decidimos continuar con la banda, pues introduciendo nuevos músicos que rellenaran, que completaran el line-up del grupo y entonces pues hasta ahí, pues y bueno, y desde el 89 ya seguimos ahí, ¿no? Peleando contra los elementos, siguiendo en el mundo del rock and roll y afortunadamente con mucha energía interna, que es lo que nos mantiene, ¿no? Hoy en día los problemas son de otra manera, porque no sé aquí en América, pero en España hay una crisis muy fuerte a nivel de discográficas. Y la crisis es muy fácil de definir. Sencillamente no existe. Entonces, ahora mismo en España la mayoría de los grupos, cuando quieren sacar un récord, una grabación, se la tienen que financiar ellos mismos. Y su difusión es muy minoritaria, ¿no? Entonces, eso hoy en día ha creado así un freno muy importante para todo lo que es no solo rock and roll, sino la música en general, ¿no? Sí, sé que Enrique Bunbury vive aquí en Los Ángeles, Sí, sé que Miguel Bosé se fue a vivir a Panamá, sé que muchos de los grandes artistas españoles han tenido que ir de España. Es una lástima, ¿no? Sí. Nosotros, como afortunadamente siempre hemos podido sobrevivir de una manera más estoica, con menos necesidades monetarias ni de tal, porque el rock es austero, básicamente. Pues hemos podido seguir tocando y seguir girando y no hemos tenido ni siquiera que plantearnos un cambio de residencia como Miguel Bosé. Sí. Entonces, bueno, pues en lo que nosotros queremos, que es llegar a la gente de base, a la gente que nos sigue, es factible todavía a determinados niveles y se puede seguir tocando. Otra cosa ya es las grabaciones. Las grabaciones hay que pensárselo mucho porque hay muchas posibilidades de que una grabación que hagas, incluso financiándotela tú, no tenga la más mínima difusión. Entonces eso nos hace estar un poco más reacios a grabar material nuevo hasta que, bueno, encontremos una forma o una fórmula adecuada para hacerlo. Sí, porque pues la industria de antes no es como la de ahora. ¿A ustedes les preocupaba sonar en la radio? En su día sí.
Porque ustedes Hoy en día sonaron en radio. Sí, hoy en día sencillamente es imposible. En España, ¿eh? Aquí no lo conozco. Yo sé que América es otra cosa, afortunadamente. Sí. Pero España está muy degenerada a ese nivel. O sea, solo hay televisión y radio para los políticos, nada más. La música es como si no existiera. Un tiempo se decía que la radio era la que fabricaba los éxitos y hacía las ventas de los discos. Y la televisión era lo que te hacía trabajar, porque te creaba una imagen pública y entonces la gente deseaba ver a ese grupo en directo. Pero las grandes ventas de discos las hacía la radio. La radio tenía programas importantísimos con unas audiencias enormes, por lo menos en España era así en los años 80. Y eso es lo que te colocaba tu canción o tu LP en las listas y hacía que empezaras a vender. Como no estuvieras en la radio, no vendías nada, no hacías nada. La radio era importantísima. Todavía lo sigue siendo a ciertos niveles, pero a niveles musicales, desde luego, cada vez menos. No, la radio ya no es lo que era, no es lo que era. No. Muy bien, estamos con Barón Rojo. Ya vamos a hablar de ese tema del streaming hoy en día, ¿no? Que también sostiene una vivencia del rock clásico y que ha generado que nuevas culturas o nuevas generaciones conozcan la música. Con todo respeto voy a citar nombres, porque tengo que hacerlo en la historia. Supe que cuando ustedes hicieron una gira muy significativa para la banda, cuando se reunieron la base inicial, ¿no? Con Serpa y todo lo demás, creo que España no lo podía creer, ¿no? Esto obviamente ha sido algo interesante porque de todas maneras, así hayan divisiones o hayan pasado situaciones, ustedes no se han dejado de pronto acabar y ahorita piensan en nuevos materiales como Tommy Barón y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la banda del inicio a la banda de hoy en día? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué sienten que ha cambiado en el sonido de Barón Rojo? En el sonido, nosotros no somos una banda que haya querido cambiar básicamente de sonido. Digamos que nuestra fórmula original para nosotros sigue siendo válida. Dentro de las distintas formas que haya de hacer canciones, de meter armonías, nuevas letras, en fin, lo que sea, pero siempre enfocado dentro de este estilo, que es el que es nuestro, es el que nos gusta, es el que entendemos y es el que además controlamos. Realmente si quisiéramos hacer algo a otro nivel seguro que no nos salía o lo haríamos muy mal, por lo menos. Pero ya te digo, hoy en día el problema es reunir todos los factores que te pueden hacer una obra nueva para poderla enfocar de alguna manera, porque volvemos a la pregunta anterior, es que hoy en día España es un camino cerrado. Hay obstáculos por todos lados, mucho más que hace 20 o 30 años, porque los medios no existen realmente para el rock. Entonces... Muy bien. Estaba leyendo... No sé, Armando tiene algo que Armando, tú... me gustaría escuchar tu opinión. Si ha cambiado el sonido del grupo. O sea, sí, habían otros integrantes, otras letras también escritas por otro integrante. Sonido, digamos que no se ha cambiado. Ajá. Porque Barón Rojo siempre ha querido sonar de una manera pues de rock directo, rock internacional, cantado en español. Y entonces nosotros siempre hemos intentado, bueno, ha habido cambios necesarios, muy importante fue la marcha de Serpa y Hermes en el 89, pero luego hemos tenido sucesivas bases rítmicas y nosotros siempre hemos intentado que el grupo siga teniendo la misma planteamiento de sonido en directo, que es una banda fuerte de rock and roll, 3 guitarras, bajo, voces, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos logrado mantener, yo pienso, y a veces incluso mejorando la estilística original, porque hemos tenido, no sé, bases rítmicas muy potentes con Ángel, con José Martos, por ejemplo, o con José Luis Aragón, Ramacán, en fin, hemos tenido gente muy potente cumpliendo en su zona, ¿no? Y luego, las guitarras, que es un elemento tan esencial dentro del rock, se han mantenido siempre las mismas. Y es lo que hace más reconocible el sonido de la banda, indudablemente, ¿no? Pero que, bueno, la voz del Serpa era muy importante también, pero Carlos cantaba tanto como el Serpa en directo. Y entonces yo creo que el sonido del grupo, con el tiempo, me vas a permitir, yo creo que se ha mejorado incluso. Y suena más compacto, más elaborado y, no sé,
pienso que el Barón Rojo, afortunadamente por eso estamos en la carretera y seguimos, y la gente sigue demandando a la banda, ¿no? Si no diéramos en directo lo que la gente espera, pues duraríamos una tour y hasta luego, ¿no? Hay algo muy interesante que una vez leía de ustedes, y es que les había impactado muchísimo que un label en Japón quería sacar su disco. Y aparte también la gira que tuvieron por Inglaterra, ¿no? Donde el idioma, pues sí que no era el mismo, pero la gente les encantaba y llenaba los aforos en Inglaterra. ¿Qué tal esas giras por Inglaterra en un inicio? Fueron, yo creo que un acierto bastante grande, ¿no? Bueno, hicimos dos tipos de shows en Inglaterra. En algunos realmente la gente iba a vernos a nosotros, que eran, bueno, unas actuaciones en los alrededores de la zona de Londres, sobre todo, universidades. Hicimos el Marquee, que es una sala mítica donde tocaron los grandes monstruos del rock, pues Hendrix, los Who y miles de... Eso fue, para mí, fue una experiencia impresionante tocar en el Marquee. Y luego también hicimos, bueno, si queríamos abrir brecha y nos metimos en una gira de un grupo que se llama Hawkwind, que entonces, bueno, era un grupo que tenía una cierta proyección, hacían rock psicodélico, y entonces nos encajaron en su gira y íbamos abriendo el espectáculo. Y hicimos, esa fue la principal gira que hicimos por Inglaterra con este grupo, con Hawkwind, y nos dio, bueno, fue una experiencia muy interesante, nos dio pautas de por dónde iba todo el sonido internacional y lo que es hacer una gira por Inglaterra, que no tiene nada que ver con lo que alguien pueda pensar que es hacer una gira por España o por Colombia. Es un mundo absolutamente distinto. Y fue una experiencia interesante, pero bueno, ya te digo que fue un proceso en el que intentamos asomar la cabeza y luego al final decidimos que nuestro futuro y nuestra proyección estaba mucho más hacia el rock hecho de habla hispana, cantado en español, etc. Si quieres entrar en el mercado internacional del rock, tienes que irte al inglés, cantar todo en inglés y meterte en esa dinámica, ¿no? Y al final creo que con acierto decidimos quedarnos con la manera de entender el rock, pues bueno, un poco el rock internacional pero cantado en español y para público que hable español. Muy bien, estamos con Barón Rojo en Euphoria Music. La gente joven, más jovencita, ¿no? Hoy en día me imagino que llegan a sus conciertos y ustedes dicen, bueno, ¿y este chiquitín cómo conoce de nosotros, no? Y eso tiene una definición, es internet, ¿no? Es también escuchar lo que le han recomendado, como en aquellos tiempos ya no eran cassettes, pero sí hoy en día es a través de links, ¿no? Sí, tienes que escucharte esta canción y te envían un link. Es raro cuando de pronto ustedes ven a esta gente tan chiquilla y bueno, y me imagino que van con el papá o van... Sí, porque es un público abierto, ¿no? Y es una experiencia que para ustedes también tiene que tener algo especial, ¿no? ¿Cómo viven esto en sus conciertos de hoy en día? Es mágico, es mágico. Ver a la gente... Normalmente también es el boca a boca, no te creas que solo es internet y los links, sino que hay mucha gente que ha conocido a la banda porque le habló un tío o le habló su padre o un primo mayor que él. Tienen que escuchar. Muchísimo, sí, ¿no? sí, y entraban en contacto porque su tío le decía, mira, escucha esta banda y tal, y se enganchaban enseguida, ¿no? Y afortunadamente eso nos ha pasado mucho, somos un grupo intergeneracional. Estamos casi ya en la segunda generación yendo para la tercera de gente, ¿no? Hay muchas veces nos pasan los conciertos que viene un chico que nos ha venido, que ha estado en el concierto, nos ha visto y nos trae un disco para que se lo firmemos. Dice, era de mi padre. Oh my God. Con este disco os conocí yo y tal y me enganché a vuestra música y nos lo lleva, en los días actuales nos lo lleva para que se lo firmemos a su padre. ¡Wow! Impresionante. Pero genial la experiencia. Es anecdótico, si quieres. Por lo ¿Ustedes menos están actualizados con el tema, de, perdóname, de las redes sociales? O sea, su música está en Spotify, en iTunes. O sea, la gente puede llegar a estos clásicos a través de las alternativas electrónicas. Sí, tenemos... Spotify está prácticamente en toda nuestra discografía ya. En iTunes no lo sé, no tengo ni idea. iTunes es que funciona de otra manera. Ahí te tiene que haber un poco más las compañías de discos meter la mano, por decirlo así. Y habrá, porque muchos discos nuestros al final, incluso nuestra discografía antigua, era actualmente de la Sony. Entonces, puede ser. Yo tampoco hago un seguimiento estricto de Spotify, con lo cual no lo puedo decir, pero vamos,
la gente tiene sus maneras de conocer, de llegar a dónde la está música. y de llegar, y al que le interesa lo sabe. No, Internet es que ha sido una revolución en muchísimos campos y el de la música también. O sea que ahora mismo cualquier grupo, tú puedes tomar, con solo que te asomes a YouTube y teclees 3 o 4 letras, no necesitas teclear la palabra entera, tecleas 3 o 4 letras y enseguida te salen 100.000 entradas de ese grupo, de lo que ha hecho, de la canción, y eso es es algo que favorece por lo menos la difusión musical. La creatividad no lo sé, también la compromete un poco, ¿no? Porque ya parece que al no tener una compañía de discos que te apoye, todo es a base de internet, y eso también las expectativas, porque claro, los grupos tenemos que sobrevivir, ¿no? Y los grupos siempre sobrevivíamos o de ventas de discos, de derechos de autor, cuando eras autor de tus temas, o de actuaciones en directo. Y ahora prácticamente ya pasamos a depender casi única exclusivamente de actuaciones en directo. Porque ya ni se venden discos, ni al no venderse discos no se generan derechos de autor tampoco. Exacto. Entonces, bueno... Y difusión y todo este rollo. Entonces es como que los conciertos son lo que más le apunta al artista hoy en día, ¿no? Sí, ¿no? Es que ahora mismo sin conciertos no puedes sobrevivir prácticamente. Sería casi imposible. Hombre, a no ser que seas Adele o que sea Lady Gaga o... Pero mira que Adele acaba de anunciar que ya no va a dar más conciertos porque se cansó de su más reciente gira. Dio tantos conciertos que ya no quiere volver a dar conciertos. Claro, porque son productos de una época en la que el marketing y la proyección de internet influye mucho más de lo que es hacer giras. Claro, no son artistas de giras que se hayan chupado la carretera y que sepan lo que es eso. Claro que sí. Entonces, claro, enseguida uy, qué lío es este, por favor. Con lo tranquila que estoy yo en mi casa cantando en la ducha. Para ir terminando esta entrevista, qué bueno verlos, conocerlos. Sé que van a estar en Nueva York, en Chicago, que la gira continúa y que me da mucho gusto saber que siguen girando por toda Latinoamérica. Como bien saben, pues estoy aquí en Los Ángeles, pero yo vengo de Colombia, donde conocía de su música, donde alguna vez los estuve esperando con Quiet Riot en una gira. Hablemos para terminar de Tommy Barón. Es un álbum producido por una, digámoslo así, persona que conozco muy bien porque trabajó con Amaral, ¿no? Y es Juan de Dios Martín, y que pues obviamente tiene ese sonido y ese gusto por el rock clásico, ¿no? Él es un apasionado por esos sonidos de The Who, de Hendrix, como que están en la misma página. Aquí en Estados Unidos es Same Page, ¿no? Hablemos un poco de esto, porque es un álbum que veo que son 24 tracks, algo así. Sí. No, o sea, son toda la ópera Tommy, pero hecha en español. ¿Cómo se sienten con este Tommy Barón? Eso para mí es una de las grandes satisfacciones como músico, haber logrado dar vida a algo como el Tommy Barón, que a lo mejor no ha tenido la proyección popular que hayan tenido otros trabajos de la banda, que es así. Pero para nosotros, vamos, yo personalmente hablo por mí, es una satisfacción haber logrado sacar a la luz algo así, una versión en español adaptada al sonido de Barón Rojo, porque no tratamos de imitar el sonido de los Who, sino que hacemos nuestro propio sonido, pero la visión nuestra de lo que fue aquella ópera, que ya nosotros tocábamos temas de los Who en los primeros años 70, Carlos y yo tocábamos temas de los Who, o sea que no es algo que de repente alguien nos iluminó, sino que nos hacía muchísima ilusión. Y pienso que es uno de los grandes trabajos que ha hecho Barón Rojo. A lo mejor no tiene el reconocimiento ni la proyección que te decía yo, pero creo que es un producto que merece muchísimo la pena. Yo se lo recomiendo a la gente. Y además está también producido por Eddie Kramer. Eddie Kramer, por favor, que es... Eddie Kramer, que está en las mezclas de Woodstock. El y mismo... De repente, produce un disco de Barón Rojo. Y con los discos de Jimi Hendrix. Me da algo. O sea, eso también es algo que le da un plus impresionante. Eddie Kramer en esta producción. Las mezclas están producidas por Eddie Kramer. Wow. Y por Juan de Dios. ¿Cómo llegaron a Eddie Kramer? Bueno, eso fue Juan de Dios, que se vino aquí a Los Ángeles, estableció contacto con Eddie Kramer y ya tiene una cierta colaboración a ciertos niveles. Y bueno, a partir de ahí pues se lo propuso Juan de Dios a Eddie, y luego, bueno, los que un poquito patrocinaban el invento, pues también tuvieron que aflojar ahí Claro. un poquito de plata, como es necesario en estos casos, pero en fin, así fue el proceso y claro, nosotros encantados, vamos, estábamos viviendo en una nube, ¿no? Era una cosa maravillosa. Muy bien, muy bien. Pues me encanta, vuelvo y repito, saludarlos. Hay que buscar la música de Barón Rojo en plataformas digitales. Barón Rojo.
¿Este álbum, Tommy Barón, ya está disponible? Está disponible hace... No, digo, en Spotify y todas las plataformas. Eso ya no lo sé. Que no lo tenemos controlado. Ok, Puede ser. Supongo que sí, pero solo lo supongo. ok. No. Pero Eso busquemos, no lo Barón puedo Rojo, garantizar. Seguro Tommy que Barón. Juan de Dios lo sabe. Muy bien. Pero lo importante es buscar la música, compartirla y seguir escuchando buen rock. Eso es. Eso. Y bueno, les deseamos mucho éxito. Esta vez con las botas más limpias, ¿no? Ya no con las botas sucias. Ya he pasado yo el betún bien esta noche. Y bueno, que obviamente como ustedes decían en un principio, ¿no? Larga vida al rock and roll. Larga ¿no? vida, sobre Que no todo es- eso. Que no es un eslogan muy original, pero que es muy, muy cierto, mucha verdad. Y es un deseo que afortunadamente se va cumpliendo. Porque el Totalmente. rock y el rock and roll es de las cosas que ya perduran prácticamente desde los años 60, ¿no? Sí, y sí, estamos sí. ya en... Ya es de culto. Cierta del 2020 estamos ya, son 6 décadas ya prácticamente, es impresionante. Es Y impresionante. prácticamente las señas de identidad no te creas que han cambiado tanto. Han cambiado un poco las formas, pero el fondo sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? La manera en que la gente joven empuja la música, ¿no? Desde un concepto diferente del tipo de música que antes se escuchaba o se oía, o era la música tradicional, ¿no? Es importante que el rock siga ahí, es importantísimo. Sí, siempre hay algo por decir y siempre hay algo por reclamar, ¿no? A través de el desgarre de una guitarra, ¿no? Eso es. Muy bien, pues señores, me encanta verlos, Armando, Carlos y Ángel, gracias por venir a Euphoria Music y bueno, ustedes, un placer. pues obviamente seguiremos muy pendientes de todo lo que venga con esta mítica, legendaria y maravillosa banda que es Barón Rojo. Muchas gracias. Queremos repetir gira cuanto antes. Ya Por acabamos supuesto. Y a ver si nos volvemos a ver ya por Estados Unidos, que está siendo de momento una experiencia maravillosa. Y muchas gracias a ti, Carlos, por habernos traído tu espacio.